martillo, todos los problemas le parecen clavos. Y a veces andamos por la vida viendo clavos donde no hay, solamente porque tenemos o porque contamos exclusivamente con un martillo. Entonces vamos a ampliar nuestro conocimiento cada día, vamos a hacer, a desarrollar y activar esa curiosidad natural que Dios nos puso, ese deseo de investigar, de aprender, para ponerlo finalmente a su servicio. Y bueno, eso es lo que nos convoca el día de hoy. Es una bendición para mí compartir con ustedes este rato y quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo para escribir en el foro, porque hubo temas bastante interesantes, hubo temas incluso desafiantes, y qué bueno que tengan esa disposición a interactuar, a hacer sus aportes, y tal como decíamos en el primer encuentro, el conocimiento es algo que se construye en colectivo. Yo creo fielmente en eso, así que gracias por todo lo que ustedes están aportando a mi vida y a la vida de todo el grupo que está acá. Dicho lo cual, nos toca entonces hoy nuestro segundo encuentro. Y me gustaría preguntarles, me gustaría saber si hubo algo o hay algo que recuerden en particular de nuestro primer encuentro. Pueden escribir en el chat y voy a leer por lo menos los primeros 3 personas que comenten para saber si hay algo especial o algo particular que se les quedó por allí grabado de nuestra primera clase. A ver quiénes son los o las valientes rompehielo del día de hoy que se animan a comentar. Las clases de esta materia son continuas, tienen un hilo conductor. Y por eso es importante recordar, o hacer el esfuerzo de recordar qué quedó por allí de nuestro primer encuentro para que nos sirva de introducción a esta clase de hoy. Entonces me voy a quedar callada y no voy a decir absolutamente nada hasta que aparezca el primer comentario. Muy bien, los veo muy activos en el chat. Carlos, de Colombia, levantó la mano. Adelante, Carlos, buen día. Amén. Dios los bendiga a todos. Bueno, hablamos del concepto trauma, que es cuando una persona se siente abrumada. Eso es claro tenerlo en cuenta, que cuando se siente uno abrumado. Generalmente uno tiene muchos conceptos de trauma, puede creer que tiene muchos conceptos, pero me quedé con eso. Cuando uno se siente abrumado, eso es trauma. Muy bien, gracias, Carlos. Y gracias por tener la valentía de iniciar esta ronda de participación. ¿Alguien tiene algún otro comentario o algún otro concepto, información, algo que nos haya quedado de la clase anterior? Beverly, bendiciones. Adelante. Buenos días, Tecli, Dios te bendiga. Bueno, los conceptos básicos referentes a cuidar, que es poner atención, el asesoramiento que se refiere a dar consejos y la parte espiritual, que es todo eso, son conceptos básicos que debemos manejar, especialmente cuando hay una persona con trauma. Bien, gracias, Beverly. Excelente el aporte. A ver, Daniel, creo que te vi por allí con la mano levantada. Daniel, estás sin micrófono. ¿No puedes activar tu micrófono? Ok, no sé si... A ver, déjame ver si yo lo puedo activar desde acá. No sé si tengo la potestad yo.
No, creo que por aquí no. Bueno, vamos mientras alguien de los chicos del servicio técnico del apoyo técnico me ayuda, vamos a leer unos chats que están escritos acá. Y a ver, Ángela, me parece, dice que algunas definiciones de términos como pastoral, trauma, trastorno de estrés postraumático, eventos traumáticos, y ella agrega que esto último todos en algún momento lo hemos experimentado. Muy bien. A ver, Jessica, ¿puedes activar? Ok, Ahora sí, sí. perdón. Ajá, disculpen. Si Jessica puede activar su micrófono, entonces Daniel también. Algo, bueno, Sí, tal vez debe adelante, tener Jessica. problemas de audio con su computador. Sí, yo, Exacto, probable. bueno, destaco las definiciones, pero lo que más me llamó la atención es lo que usted mencionaba de cómo nosotros, bueno, en Chile decimos manoseamos, no sé si se entiende de igual forma en los otros países, en cómo nosotros manoseamos esos conceptos y los, como de trauma, por ejemplo, y decimos, no, tuve esa situación o vi algo y quedé traumada. Y en realidad el trauma, y sobre todo con las definiciones que nosotros veíamos etimológicamente de la palabra, es decir, de su origen, vamos viendo que el trauma, y eso fue lo que me llamó la atención, es más que una sensación tal vez de abrumación, como decíamos, sino que tiene que ver con esto que me provoca tal sensación, como dice la definición, miedo intenso, impotencia, horror. Y cuando vemos que estas situaciones, que tal de la figura que va como carcomiendo, que de la piedra, ¿no es cierto?, que va moliendo el grano a tal punto de quedar en polvo, eso a nosotros igual nos da una relectura de este concepto manoseado que le decía yo, de cómo nosotros tomamos el trauma para designar a cualquier cosa, situación que a alguien le pasó, cuando en relación al concepto de trauma es un daño muy grande, muy potente y que la persona la deja muchas veces inhabilitada para hacer muchas cosas en su vida. Entonces, más que una sensación tal vez ocasional o simple, sino lo profundo de la herida, de la situación que le puede dejar, y ahí tomo la figura de la piedra que me encantó, de cómo nos puede ir dañando. Así que eso bueno, había estudiado un año psicología, entonces estos conceptos ya los conocía, pero no la figura del origen etimológico de la piedra. Y eso me llamó como muchísimo la atención. Así que estoy muy agradecida con el diplomado y con la clase también. Qué bueno, Jessica. Y gracias a ti por recordarnos ese tema y sobre todo porque incorporas la palabra relectura. Y yo creo que eso es parte, o sea, eso no lo creo yo, eso lo dicen los autores. Parte esencial del aprendizaje es cuando nos da elementos nuevos que podemos asimilar para poder hacer relectura de las cosas o para reinterpretar la información que ya tenemos grabada. Eh, hay también un comentario en el chat de alguien que dice que una cosa que se le quedó es que es diferente usar el término de una persona traumatizada o traumada al hecho de haber pasado por una situación traumática. Y es algo en lo que hicimos énfasis en la primera clase. Muy bien, y vamos a cerrar entonces esta ronda de intervención por ahorita con Daniel. ¿Pudiste abrir el micrófono, Daniel? ¿Todavía no? Daniel Baeza de España. Gracias, Ronald. Mientras Ya vemos si está. podemos apoyar. Ahora Listo. sí, Ahí ahora tienes. sí. Adelante, Dani. Bueno, hay buenas tardes para mí porque estoy trabajando en el aeropuerto y la verdad es que es impresionante la clase que nos diste el otro día. Realmente es, bueno, es magistral, ¿eh? Es aprender cosas que tristemente muchas veces no hemos podido saber y tenemos heridas que no sabíamos de por qué habían funcionado y después descubrimos el por qué. Y esto es la intimidad de la persona, o sea, en sí, la persona en sí, ¿no? Y me impresiona mucho ese círculo que hacías acerca de cómo es la persona y cómo lo vive.
Y la verdad es que, bueno, hay muchas consecuencias que descubres después de muchos, muchos años, porque no estabas diagnosticado o no tenías cierta ayuda. Gracias, Daniel. Bueno, y gracias por las cosas que van colocando en la mesa, porque eso nos da la introducción a lo que vamos a conversar el día de hoy. Tengo 2 mensajes por interno y donde, a ver, tal como tengo configurado la pantalla, no alcanzo a ver quién escribe, pero una de las personas que es de Colombia me dice que el espíritu, alma y cuerpo están muy relacionados y que en un trauma todo se afecta. Y otra persona habla más o menos de lo mismo y dice que cómo las circunstancias traumáticas afectan la integralidad del ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que muy bien, gracias por sus aportes, gracias por vencer la timidez del inicio y poder participar. Y vamos entonces a abrir la presentación del día de hoy para que vayamos conversando sobre esto. Porque nuestra clase de hoy, que tiene que ver con las consecuencias del trauma, está todo relacionado y vinculado con lo que ustedes hablaron. Entonces, comparto con ustedes la pantalla para que empecemos a dialogar. Entonces, tal como les dije, nuestra segunda clase tiene que ver con esas consecuencias. Yo sé que ustedes ya lo están haciendo, pero por si acaso les voy a recordar el hecho de que no se queden solo con lo que conversamos acá, o ni siquiera solo con el material que está recomendado, sino que tengan ese deseo de ampliar los temas. Y vuelvo a las palabras del inicio. Mientras más herramientas, mientras más información tengamos nosotros respecto a los temas que trabajamos, mucho más efectivo y mucho más eficiente va a ser nuestro trabajo de la consejería y el acompañamiento. No recuerdo quién fue que me preguntó la vez anterior que al final de la clase hizo la pregunta para hacer la precisión entre esta concepción del ser humano que planteamos. Y bueno, pues nos corresponde hoy ahondar un poco en este tema. Y este es el mismo gráfico que les mostré la semana anterior respecto a la concepción del ser humano. Como ente, por allí hay una frase que dice que somos un ente tripartito, es decir, que tenemos esas 3 partes. Y yo les decía que este gráfico, a pesar de que retrata las 3 partes, yo particularmente estoy en desacuerdo con que esas 3 partes tengan esa división tan marcada, porque si bien es cierto, tenemos 3 partes, pero esas 3 partes están continuamente interactuando. No están por separado y el momento en que se separan es en el momento de la muerte. Así que mientras andamos en esta vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, y hacíamos la precisión en la clase anterior, que en este caso alma hace alusión a la mente, a esa parte psicológica del ser humano. Y el espíritu, pues la parte espiritual. Entonces, si bien es cierto, somos 3, nos estamos constituidos por esos 3 aspectos, pero esos 3 aspectos están íntimamente relacionados. Y me encanta porque la neurociencia con sus avances cada vez va descubriendo más formas y más, incluso lugares físicos de nuestro cuerpo en los que se vinculan estos 3 aspectos. Así que ya no es solamente como pasaba hace años en la historia, que esto era solo un planteamiento teórico o era una postura filosófica de alguien, sino que ahora se han ido descubriendo las maneras en las que el cuerpo, el alma y el espíritu se interrelacionan. Pero como siempre, la Biblia adelantada
a todas las épocas, porque es la palabra de Dios, ya nos hacía mención a que todas estas tres aspectos, estas tres partes, están vinculadas. Y solo tomé 2 versículos que voy a compartir con ustedes, donde podemos darnos cuenta de que no actúan por separado, y quiero hacer énfasis en esto, y quizás para algunos sea reiterativo, pero es que en muchas de nuestras iglesias y en muchas de las enseñanzas que hemos recibido a lo largo de la vida, que seguimos recibiendo, se le da un tratamiento por separado a estas áreas. Y entonces la persona cree que, bueno, lo que yo haga con mi cuerpo no tiene nada que ver con lo que hago con mi espíritu. O al revés, a veces pensamos que, por ejemplo, yo crecí en una iglesia donde lo único que había que atender era el espíritu. El cuerpo no era importante porque para poco aprovechaba, porque era, no sé, la habitación del pecado. Entonces no había ni que comer, ni que ejercitarse, ni que, bueno, pues gracias a Dios que por lo menos uno se duchaba. Pero esa separación a veces nos ha hecho mucho daño. Y es importante traer esto a la mesa e incorporarlo a nuestro cuerpo de conocimiento, porque nosotros trabajamos con seres humanos. Y de la forma en que yo conciba al ser humano, de esa forma me voy a relacionar con él. Y desde allí va a ser el abordaje que yo haga de la situación problemática que la persona traiga a consejería, y también el diagnóstico también se va a ver afectado por esto, y el tratamiento. Yo no sé si ustedes en su vida cristiana han escuchado a veces alguna queja de personas que dicen, sí, yo fui a hablar con el pastor, con el consejero, pero lo único que me dijo fue que orara, fue que orara, fue que orara. Hay gente que dice miles de situaciones, pero lo único que me dicen es que ore, lo cual es perfecto, es bueno y saludable, pero no es lo único. Pero vuelvo aquí a la frase inicial de que si solo tenemos un martillo, todo lo vamos a ver como clavo. En todos nuestros abordajes es necesario y es recomendable incluir la oración, pero incluirla desde mí como consejera, como terapeuta, como psicólogo. El orar por la persona aún antes de recibirla, y el pedirle a Dios que nos ilumine y nos permita ver qué es realmente lo que la persona trae. Porque en psicología cuando se hace una historia clínica, hay una cosa que es se me olvidó el nombre, el motivo de consulta. Es lo que la persona dice cuando viene. Pero hay otro renglón en nuestros informes que es, se me va el nombre, pero es como el motivo real. Una cosa es por lo que la persona viene y otra cosa es lo que realmente le pasa. Y esto no es que la persona nos esté mintiendo, sino que muchas veces la gente está imposibilitada de ver cuál es su problema real. Entonces vienen diciéndonos, ay, es que tengo un problema con mi hijo porque está rebelde. Eso es un clásico con los padres. Ayúdame con mi hijo que está rebelde. Y uno empieza a investigar y descubre un hogar disfuncional y una locura que uno dice, mira, en esa casa el que está más sano es el hijo. Entonces, por eso es que es importante saber dónde nos posicionamos nosotros para hacer un mejor abordaje, un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento, o por lo menos que sea más integral, solamente que sea mejor. Bueno, voy entonces a un par de versículos solamente como referencia. Si tienen su Biblia pueden por allí buscar, si no la tienen en el momento, solamente tomen nota y ustedes luego revisen y le dan la vuelta a los versículos. Uno de ellos es el Salmo 31, versículo 10. Y se los voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Dice, mi vida se ha consumido de dolor. Mis años transcurren en medio de suspiros. La maldad acaba con mis fuerzas y hasta mis huesos se han debilitado. Tenemos entonces aquí a un salmista contándonos un poquito de algo. Ustedes después leerán completo y sacarán sus conclusiones.
Pero hablándonos de el dolor, hablándonos de algo que le está afectando a nivel emocional y a nivel espiritual, y que termina debilitándole sus huesos, que termina mermando sus fuerzas. Y podemos pensar, si no tenemos más información, que esto es una licencia poética que se permite el salmista. Pero realmente la ciencia médica, la neurociencia, etcétera, ha ido descubriendo que efectivamente cuando estamos en situaciones de depresión, de estrés, de angustia, situaciones traumáticas prolongadas, nuestra salud se ve afectada. Nuestra fuerza física disminuye. Nuestros músculos y nuestros huesos se ven afectados por esa situación. Entonces, solo les dejo eso allí. Ustedes luego revisan, buscan e investiguen. Y bueno, ese mismo texto en la traducción lenguaje actual dice, toda mi vida he sufrido, toda mi vida he llorado, mi maldad me debilita, mis huesos no me sostienen. Y esto, seguro ustedes habrán conocido casos donde esto es muy evidente. La ciencia médica cada vez más ocurre que hay algún padecimiento físico, no encuentran razón física de ese padecimiento y lo remiten a un psicólogo o a un psiquiatra. Y hay otro texto por allí que está en Proverbios 15:3. En la nueva traducción viviente dice, el corazón contento alegra el rostro. El corazón quebrantado destruye el espíritu. Y esto no necesito mayores argumentos científicos porque ustedes y yo sabemos que hay días en que nos vemos al espejo y, por ejemplo, las chicas, por más que nos maquillemos, de hecho, a mí me ha pasado que hay cualquier situación emocional o lo que sea, y me despierto y tengo que ir a trabajar o tenía que ir a trabajar y me maquillo lo mejor posible y siempre alguien me dice, ¿qué te pasa? Te veo como triste. Y yo, ok, 1 hora de maquillaje no me sirvió para nada. ¿Por qué? Porque el rostro lo que hace es mostrar lo que está en nuestro interior, bien sea positivo o negativo. Eso dice la nueva traducción viviente, y la traducción lenguaje actual dice así simple y llanamente, y me encantó cómo ellos sintetizan. Dice, la tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Ahí no hay para dónde agarrar. Uno se puede maquillar el rostro, pero no se puede maquillar la mirada, en el caso de las mujeres que usamos el maquillaje. Entonces, lo que sea que esté ocurriendo en nuestro interior se va a ver reflejado en nuestro cuerpo físico. Bien, como pasó en la clase pasada y va a pasar en todas, las dudas, los aportes, los comentarios o preguntas, vamos a tener un tiempo intermedio para eso y un tiempo al final. Entonces, este diagrama que está en pantalla presenta los 3 aspectos, pero no presenta la interrelación que todos sabemos o que ahora entendemos que se da en estos 3 ámbitos de nuestro ser. Por lo tanto, ese diagrama no lo vamos a usar. Este diagrama es un poco más amplio y muestra un poco más lo que tenemos y más o menos la forma en que funciona. Sin embargo, este diagrama también está cruzado por líneas que establecen ciertas divisiones, pero estas divisiones son más son más explicativas, son más didácticas. Fíjense entonces, allí tenemos 3 círculos concéntricos. El primer círculo alude al espíritu, el segundo círculo habla del alma y el tercero habla del cuerpo. Entonces vamos a ir así a grandes rasgos de afuera hacia adentro, de lo que es para nosotros más común a lo que quizás es un poquito más o que muy poco revisamos. En el cuerpo entonces, según este círculo, tenemos los 5 sentidos. ¿Se acuerdan que todos nos aprendimos los 5 sentidos en el colegio, verdad? Y nos decía que son el gusto, el tacto, la visión, el olfato y la audición.
Esos son los 5 sentidos, digamos, básicos. De un tiempo para acá, los neurocientíficos han descubierto que incluso tenemos 2 sentidos adicionales. Uno de ellos se llama la interocepción y otro la propiocepción. Les dejo las palabritas para que ustedes busquen y revisen. Pero les puedo adelantar el hecho de que la interocepción tiene que ver con la percepción que tiene mi cerebro de los procesos internos que van ocurriendo en el cuerpo. Es decir, el cerebro está consciente, está influido e influye en todo lo que tiene que ver con respiración, con respiración, con latidos del corazón, con flujo sanguíneo, etc. Y el otro sentido que les nombré tiene que ver con la percepción y la interpretación que tiene mi cerebro de la posición de mi cuerpo. Esto es todo un tema súper apasionante y les invito a que revisen y a que busquen acerca de esto. Fíjense, el cerebro puede captar e interpretar de qué forma, por ejemplo, estoy ahorita sentada. Si estoy sentada así, como más que sentada, desparramada entre la mesa y la silla, mi cerebro interpreta que lo que está ocurriendo a mi alrededor es sumamente aburrido, que me genera hastío y va a actuar en consecuencia. Al contrario de eso, si estoy más o menos erguida, si tengo un poco la barbilla alzada, etcétera, mi cerebro interpreta que lo que estoy escuchando o viendo es interesante y agudiza mis sentidos para captar más la información. Entonces, estos son un par de sentidos más que tenemos por allí y que es sumamente importante que revisen, que investiguen, que analicen, porque yo sé que ya ustedes conocen todo este tema del lenguaje corporal. Eso ya es un tema en la historia de la psicología, ya es un tema un poquito más antiguo. Pero esto de que la postura de mi cuerpo influye en mi cerebro a su vez genera ciertas sustancias y eso hace que yo tenga tal o cual estado de ánimo. Esto sí es novedoso en el sentido de que históricamente es mucho más reciente estos descubrimientos y todavía están en investigación. Yo no sé si ustedes conocen lo que se llama la postura del superhéroe. En la mayoría de los cómics, los superhéroes se paran erguidos, con las piernas un poquito separadas, con las manos en la cintura, la barbilla levantada, y en los cómics la capa del héroe está como ondeando con el viento. ¿Sí ubican un poquito esa posición? Bueno, fíjense, les voy a pasar un dato. Cuando nos sentimos achicopalados, cuando nos sentimos ahí medio bajoneados, dicen acá, si usted por unos segundos se para y adopta esa posición, adopta esa postura y hace conciencia de la posición y además, si usted quiere, se imagina la capa también, eso hace que su cerebro interprete que usted está dispuesto, activo, proactivo, etc. Y empieza a generar las sustancias químicas que van a ayudarle a desplegar las conductas para tener ese estado de ánimo. Fíjense qué sencillo es manejar nuestro cerebro a favor. Hay otra cosa que sí es un poquito más conocida por todos, igual se las voy a recordar. En toda esta parte de nuestro rostro, aquí en las mejillas, en la mandíbula, en los maxilares, etc., existen 12 pares de nervios que se llaman los 12 pares, los pares craneales se llaman. Son pares porque están de los importante de esto,
que nuestro cerebro hace lectura de cómo están los músculos y la posición de nuestro rostro. Hace la interpretación y refuerza esa información que está recibiendo. Por ejemplo, si yo ando constantemente con el ceño fruncido, hay personas que tienen las arruguitas aquí, las líneas de expresión. A mí ya se me están haciendo, por cierto. Pero las personas que no es por líneas de expresión, sino que están constantemente con la cara amarrada, el cerebro interpreta que hay algo que no está bien, que hay algo afuera que es negativo, que es desagradable, y predispone a mi organismo completamente y a mi estado de ánimo para la lucha, la confrontación o la huida. Para el mal humor en el sentido que si es un momento, o sea, mi cerebro lo interpreta así, si estoy frente a una amenaza, si estoy frente a algo desagradable, no es momento de tener un buen humor, no es momento de hacer chistes, es momento de estar con la cara amarrada, con los músculos tensos, contraídos, incluso se acelera la respiración, el latido del corazón, etc. Porque mi rostro le dijo a mi cerebro que hay una amenaza y que yo tengo que protegerme o defenderme de eso. Y si no me cree, vea la cara de todos los conductores cuando hay un tráfico congestionado. Todo el mundo va a estar así, y no es que afuera hay una manada de leones que lo van a atacar, pero es que cada persona interpreta el tráfico de esa forma. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque es importante. Porque lo contrario también ocurre. Si yo sonrío, cuando yo sonrío, se ejercitan o se activan varios músculos de mi rostro. Mi cerebro lo interpreta como que está bien, como que afuera hay algo placentero y agradable, y empieza a generar las sustancias que se relacionan con el bienestar. Serotonina, dopamina, todas esas sustancias químicas que tenemos allí. Entonces, otro truco que les dejo para la vida. Hay situaciones en las que de pronto estamos muy nerviosos, muy ansiosos, asustados, molestos por algo, y tenemos que a continuación enfrentar alguna tarea, una reunión, atender a alguien, recibir al esposo que llega no sé, del trabajo, y somos conscientes de que con este estado de ánimo no va a ser provechoso el encuentro. ¿Qué hago? Me voy al baño o me voy a cualquier lado donde esté sola y sonrío, aunque usted no tenga ganas. Usted hace la expresión de sonrisa por un tiempo o varias veces. Esa expresión de sonrisa le va a decir a su cerebro que a todo está genial afuera, le va a dar descargas de serotonina y de dopamina, y usted se va a encontrar sonriendo luego, honestamente, porque al final produce risa. Además que si lo hace frente al espejo, es más divertido todavía. Eso le va a dar una sensación de bienestar a su cuerpo, a su mente y a su espíritu, y usted puede enfrentar o afrontar de otra manera la situación siguiente. No se imaginan las veces que me ha tocado a mí, antes de un webinar, de una conferencia, de un taller, de lo que sea, y que acabo de salir de una situación o de manejar cualquier otra cosa, irme al baño o voltear o lo que sea y empezar. O ir en el auto, aunque no tengo ganas. Pero yo sé que así engaño a mi cerebro. ¿Y qué termina pasando? Vuelvo, insisto, si tengo un espejo, pues mejor todavía, porque me muero de risa de ver mi cara. Y termino produciendo mis neurotransmisores que me dan sensación de bienestar. Esto puede parecer una cosa de loco o como quieran, pero yo les comparto allí 2 trucos para enfrentar situaciones en momentos específicos. Y además les comento esto porque es una muestra fehaciente de cómo mi cuerpo, que es físico, como yo puedo controlarlo, cómo puedo afectar a mi cerebro a su vez va a afectar mis emociones y mi conducta y esa actitud que voy a generar termina afectando también mi espíritu. Y yo sé que la mayoría
de los que estamos aquí, que tenemos nuestra relación con Dios y nuestra relación con otros cristianos, quizás es más común para nosotros haber experimentado lo contrario. Y lo contrario es cuando desde nuestro espíritu terminamos afectando nuestra mente y por ende nuestro cuerpo. El típico domingo que nuestra semana ha sido complicada, congestionada y horrible, y llegamos a la iglesia y escuchamos una prédica, cantamos junto con el resto de los hermanos y salimos de la iglesia como renovados, como hasta descansados, que sentimos que toda nuestra carga quedó allí y nos vamos como livianitos. Lo cual a veces no es solo hasta el miércoles, pero es una evidencia de que lo que hacemos en el espíritu afecta nuestra mente y nuestro cuerpo, pero lo que hacemos en nuestro cuerpo afecta nuestra mente y nuestro espíritu. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque cuando recibimos a una persona con una situación traumática muy complicada o que le ha afectado de manera muy profunda, no sé si les ha tocado casos en su experiencia donde la persona literalmente es como que no puede hacer nada. Hay un estado allí de anedonia, hay un estado de abandono, incluso a veces recibimos personas que la trae alguien más porque la persona por sus propios pies no puede, porque su ánimo no le da, porque las emociones le juegan en contra, etc. A veces, con ese tipo de casos, no nos va a funcionar una terapia compleja, no nos va a funcionar hacerles reflexionar sobre esto o aquello, sino que los primeros pasitos con una persona así son, necesito que establezcas rutinas diarias, necesito que establezcas una hora para ducharte cada día. A veces el tema de depresión, a veces no, el tema de depresión afecta la cotidianidad de la persona. Entonces, a una persona en un cuadro depresivo o atravesando, por ejemplo, un duelo intenso, yo no me voy a poner a explicarle que sí, que la serotonina o que mira, tu familiar está con el Señor y que se... No, a esa persona de momento, los primeros auxilios emocionales que podemos darle es dúchate, asegúrate de ducharte cada día, sal a dar una caminata de 5 minutos y regresa, come a la hora adecuada, etc. Y con los familiares de la persona, uno le dice, asegúrate de que esas rutinas se cumplan, ayúdalo, acompaña. Ah, y el sueño, que también es una cosa física, el descanso, y que le va a ayudar. Estas cosas sencillas que no necesitan, o sea, que no son un versículo bíblico, pero tampoco son una explicación psicológica ni psicoanalítica. Son solamente tareas básicas en su cuerpo. Y esto tiene repercusión en su alma, le permite tener más claridad mental, como el ejemplo que les ponía en la clase anterior de tomar agua. ¿Lo recuerdan? Tomen agua, porque si no el cerebro se deshidrata y luego toman peores decisiones, etc. Y eso allana el camino para que finalmente podamos luego llegar con un mensaje espiritual, podamos luego llegar con un versículo, podamos luego llegar con una reflexión y que la persona pueda empezar a funcionar. Pero los primeros momentos, los primeros acercamientos y los primeros tratamientos tienen que ver con ayudar a la persona a hacer cosas muy básicas con su cuerpo. Y les comparto allí rapidito, he tenido algunas experiencias con personas que han sido víctimas de abuso sexual, con lo cual se deriva, ya más adelante vamos a hablar más de eso, pero se deriva o se configura una relación antagónica con su propio cuerpo, una relación de rechazo, y se pueden desarrollar muchas cosas terribles y negativas para la persona. Y hay un tema y hay algo que a mí en lo personal me ha funcionado con este tipo de personas y tiene que ver con una suerte de reconciliación con su propio cuerpo. Pero no tiene que ver con los primeros pasos, no son algo muy complejo ni muy complicado, sino tiene que ver con, mira, después de ducharte, ponte crema,
recorre tu cuerpo con crema, siente tus propias manos, ponte aceite, agradece por tu cuerpo, etc. Y esto, por lo menos en mi experiencia, ha tenido resultados muy positivos para que la persona finalmente llegue a tener una mejor relación con su cuerpo. Y recordemos que ¿con qué nos relacionamos con todo el mundo? Con nuestro cuerpo. Entonces, eso favorece y mejora sus relaciones y después pueden ir superando, pueden ir revirtiendo los efectos del trauma. Ojo, esto no es para simplificar, no es que yo estoy diciendo que si una persona fue víctima de abuso, usted le manda a ponerse crema y eso ya listo, resolvió. No, estamos hablando de la integralidad del ser humano y de cómo necesitamos comprender cuán complejo es el ser humano. Y necesitamos por eso también la oración y pedirle a Dios que nos guíe en cuál es la mejor forma de abordar y de tratar cada situación. Muy bien. Para no aburrirlos tanto con este gráfico, en el cuerpo tenemos los sentidos, en el alma tenemos cosas como la razón, el afecto, la imaginación, la conciencia, la memoria, todo el tema del aprendizaje, etc. Y en el espíritu tenemos la voluntad. La voluntad es uno de los fenómenos humanos más estudiados y más complicados de abordar desde la filosofía y desde la psicología. Incluso hay una rama de la psicología que tiene que ver con la toma de decisiones, que se investiga y se usa mucho en estos temas electorales. Y los científicos, bueno, son científicos, pero los psicólogos sociales que se dedican al tema electoral, por ejemplo, para ellos es una incógnita saber cómo es exactamente el proceso de decisión de la persona. Y si a ustedes les gusta ese tema, revisen por allí lo que hay a nivel psicológico en las campañas electorales. Y se van a encontrar con que los que hacen esto, que no son los políticos, que son agencias especializadas en marketing político, hacen todo un despliegue de los diferentes medios por los cuales consideran ellos que pueden llegar a la mente del votante para que tome tal o cual decisión. Pero todos ellos están de acuerdo en que en el momento de votar, donde solo está la persona allí en soledad, para la redundancia, ejerciendo su voto, no hay forma de que yo como científico, como investigador, como psicólogo, pueda controlar ni asegurar lo que la persona va a hacer. Por eso ellos tratan de abordar y usar todos los medios posibles. Arreglan la ropa del candidato, el aspecto físico, el tono de la voz, la música de las cuñas, los colores de las banderas, de las cosas. Bueno, ahora con la guerra sucia y los rumores y todo lo que ustedes se imaginen, porque ellos necesitan tratar de garantizar que exactamente el votante va a ejercer la decisión que ellos quieren, pero nunca tienen garantía de eso. ¿Y por qué? Porque el espíritu, porque la voluntad es algo que no está en nuestra mente, sino en nuestro espíritu. No estoy diciendo que toda esa publicidad y ese marketing político no nos afecte. No, nos afecta, somos seres humanos. Pero está en nuestro espíritu. La filosofía, el marketing, etcétera, no abordan el tema espíritu, no abordan el tema espiritual. Entonces, en nuestro espíritu tenemos nuestra voluntad y la identidad y la esencia que Dios puso en nosotros cuando nos hizo a su imagen y semejanza. Esa parte es esencial y es esencial saberlo y recordarlo, porque otra vez, a veces tenemos personas que acuden a nosotros y que usted y yo nos damos cuenta que son incapaces de tomar la decisión correcta. Uno le puede decir, mira, pero es que lo que necesitas hacer es, no sé, tomar agua, para no entrar en casos complejos. Lo que necesitas hacer es tomar agua. Y uno se lo puede explicar y no sé qué, y todas las vueltas que usted quiera, pero la persona va a hacer lo que ella considere o a lo que sus fuerzas le alcancen. Por eso a veces, sobre todo otra vez en temas de depresión severa y todo eso,
No podemos esperar grandes cambios de la persona al momento. Y necesitamos ir en pequeños pasitos, desde el alma, perdón, desde el cuerpo, luego desde cosas de la mente, hasta que se vaya fortaleciendo su voluntad y ella pueda o él pueda tomar decisiones distintas y correctas para poder salir de su situación en la que se encuentra. Creo que con estos ejemplos, y tendríamos muchos más para hablar. Por ejemplo, una cosa que han estado investigando recientemente y que ya es un hecho, es eso de que cuando hacemos ejercicio físico con constancia y regularidad, se incrementan y se fortalecen ciertas partes del cerebro. Esas partes del cerebro, entre otras cosas, nos pueden proteger del Alzheimer, que tiene que ver con memoria, con recuerdos, etc. Otra cosa, otro dato así, por ejemplo, cuando creamos nuevos hábitos que los instalamos en nuestra vida, del tipo de hábito que sea, pero asumiendo que son hábitos positivos. Por ejemplo, me creo el hábito de que cada semana leo un libro. Eso fortalece ciertas áreas de mi cerebro, que es físico, y eso a su vez tiene repercusión específica en ciertas cosas de nuestra salud mental, de nuestra longevidad, de nuestra forma de concebir la vida, etc. Así que somos seres integrales, nuestras tres partes están interrelacionadas y nosotros como consejeros, terapeutas, pastores, psicólogos, tenemos que estudiar y aprender cada día más de cada una de estas tres áreas para que podamos hacer un abordaje integral de los casos que lleguen a nuestras manos. Bueno, voy a ver qué ven. Aquí, luego seguimos con esto. Entonces, me quedo callada, cosa que me cuesta, pero me quedo callada para descansar mi garganta y abro el espacio para preguntas, comentarios, etc. Jenny dice por aquí que la Biblia lo llama dominio propio, supongo que está hablando de la voluntad. Lina me pregunta los nombres de los nuevos sentidos y tiene que ver con propiocepción e interocepción. ¿Sería posible que escribiera? Ok, la pregunta de William creo que es la misma. Propiocepción e interocepción. Y le dejo la palabra a Teresilda Albán. Adelante, Teresilda. Teresilda, sí. Puedes abrir tu micrófono y compartir. Buenos días, profesora. Dios la bendiga. Qué buen tema, qué buen tema. La semana pasada no pude entrar al Zoom. Estuve muy mal hablando. Perdón, Tere, a veces te escucho y a veces te dejo de escuchar. No sé si tiene que ver con tu micrófono. Creo que sí. No, le decía que acerca del trauma y de los estados de ánimo que usted está hablando, qué buena enseñanza para mí. Tuve que pasar por un momento muy difícil. Me accidenté pues el 21 de diciembre y me quedé traumada de verdad. Estoy en un proceso de recuperación. ¿Me escucha? ¿Me escucha, profesora? ¿Me está escuchando? Ya. Sí, y estoy entrando en un proceso de recuperación, pero ¿qué le digo? Un proceso de recuperación forzoso, porque tengo que estar al frente de la iglesia. Soy la pastora principal. Y wow, el 31 me operan del tobillo. Y hace un año perdí a mi esposo. Son sentimientos encontrados. Estoy tratando de desmenuzarlo, ¿no? Y estuve en Lima, yo vivo en Iquitos, estuve en Lima y estoy nuevamente regreso acá a Iquitos y después de que me accidenté, estoy para
tomar la enseñanza el día domingo y no me encuentro. Estoy traumada, pero qué buenos esos tips que ha dado usted. Gracias de irse al espejo y de sonreír. Que a veces es difícil hacerlo en los momentos que estoy pasando. Y sí, es un trauma que pasé, el accidente que pasé me dejó un trauma muy terrible, que siento que si salgo a la calle me va a apretar un motocarro y estoy orando al Señor y estas noches no he podido orar. Me hicieron tres, ¿qué le digo? En mi cabeza, 3 puntos. Y yo tengo que decir a todo el mundo que estoy bien, pero realmente todavía siento el efecto del golpe. Y y cómo decir a la gente que depende de ti, que no te sientes tan bien, ¿no? ¿Cómo decirles que lo que has pasado, que lo estás enfrentando, wow, y la persona que debía estar a tu lado no está? Una persona que ha vivido toda la vida a tu lado, ha sido una persona maravillosa, mi esposo. Y bueno, y estos tips que ha dado me van a servir. Gracias, muchas gracias. Y tengo que enfrentar esta situación porque a veces tengo ganas de decir, bueno, denme un permiso de 2 meses, tal vez en esos tiempos pueda encontrarme a mí misma y buscar más del Señor. Pero no puedo porque ellos me estaban esperando. Ellos quieren ver a su pastora fuerte, a su pastora valiente, pero muchas veces la congregación no sabe que nosotros como pastores muchas veces tenemos nuestro punto débil y que no se lo decimos a nadie, solo le decimos al Señor. Y esta enseñanza que tú estás dando es una enseñanza magistral para mí. Muchas gracias, profesora. Muchísimas gracias. Okay. Dios la bendiga. Gracias, Tere. Gracias a ti por la confianza de comentarnos lo que te está ocurriendo. Tendría 1.000.000 de cosas para decirte, pero solo te quiero comentar que mi teléfono está por allí en el chat del diplomado y que me encantaría conversar en privado contigo. Entre otras cosas, Dios me ha permitido en algunas ocasiones trabajar con pastores y atender al liderazgo y entiendo que lo que estás pasando es una situación sumamente compleja. Entonces, si quisieras, está mi teléfono a la orden para que podamos conversar un poquito más al respecto. Por lo pronto, me alegra saber que, por ejemplo, estos tips, o por lo menos estos tips, van a ser de utilidad para ti. Desde aquí me abrazo, Dios te bendiga y te fortalezca, y estoy a tu servicio, si lo necesitas. A ver, ya se me olvidó el orden, pero me parece que Piedad había levantado la mano por allí hace ratito. Adelante, Piedad. Buenos días, bendiciones. Las enseñanzas que está dando y los tips son excelentes. En cuanto a al ser integral que somos nosotros, cuerpo, alma y espíritu, es verdad, porque durante un tiempo yo recibí cosas negativas en mi vida. ¿Ya? Que sí afectaron mi espíritu, mi relación, mi comunión, mi tiempo de oración y de búsqueda a Dios. Y eso afectó también a mi alma, porque yo sentí que me fui y que me estaba secando. ¿Ya? Y afectó a mi cuerpo porque empecé a descuidarme, me descuidé totalmente. ¿Ya? Créame, o sea, la que ven ahora trato de restablecer algo por arreglar un poco más, mejorar mi apariencia y estoy tratando de buscar a Dios
pero no es fácil. Créame que las palabras que a veces escuchamos nos llegan a afectar tanto en nuestra mente y nos afecta y llegué a tener hasta pensamientos suicidas en mi vida. Y cuando yo he buscado ayuda en la iglesia, no he tenido ese acompañamiento. Entonces, compruebo que Dios tiene razón y que su palabra es verdad. Cuerpo, alma y espíritu, así nos hizo. Y lo que le duele a una parte, afecta a otra. Gracias, Tequi. Gracias, Piedad. Y voy a aprovechar estas dos intervenciones, la de Teresilda y la de Piedad, para incorporar dos cosas. Primero, reforzamos el hecho de que somos integrales y se nos afecta nuestra espiritualidad cuando pasamos por ciertas situaciones. Y eso no significa ni que estemos en pecado, ni que no tengamos fe. Solo significa que somos humanos. Y una cosa común cuando una persona atraviesa una situación traumática, muchas veces me han dicho y lo expresan, es que no puedo ni orar, es que no puedo ni leer la Biblia, no tengo ganas. Y eso no es para juzgar, eso no es que se endemonió, eso simplemente es que la situación es tan compleja que todo su ser está siendo afectado. Ese es el primer punto que quería reforzar. Y el segundo punto es que si este diplomado fuera de cualquier otra cosa, yo trataría de cortar un poquito este tipo de intervenciones y sobre todo decir, ya va hermana, no llore, después que usted llore, habla. Pero como somos aquí todos interesados en atender estos casos, estos momentos de llanto y de lágrimas son sumamente valiosos, porque lo que nos dicen es que personas para acompañar y para ayudar tenemos en todas partes y en todos los niveles. Así que cuán importante es la labor que usted como consejero, pastor, psicólogo, terapeuta está desempeñando. Y quiero agradecer a las chicas por su confianza, porque si se permiten decir esto es porque sienten que esto es un espacio de seguridad y un espacio de confianza, lo cual efectivamente es y tenemos que reforzar nosotros con nuestra confidencialidad y también valorando y honrando este tipo de participación. A ver, no sé, María Cristina, adelante. María, ¿me escuchas? María Julia. A ver, ¿quién está hablando? ¿A dónde? María Julia de El Salvador. Ah, ok, María. Es que hay otra María, pero creo que no me escucha. Sí. Pero dale, María Julia, adelante. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Tecris, me he sentido con pena cuando estaba hablando de que las personas que andan con el rostro fruncido es porque por alguna situación. Yo digo, deberán haber excepciones, porque a mí los lentes me ayudan un poco a taparme eso fruncido y siempre se cree que yo ando así como, y yo muchas veces lo digo, soy facilitadora del programa y algunas veces digo, habemos personas que andamos buscando quién nos las paga y no quién nos la debe. Pareciera que mi rostro es así, pero yo digo, hay excepciones. Quizás porque por mucho tiempo yo viví bajo ese ambiente, mi rostro, mi cara me quedaba así. Pero interesante saber estos tips, solo de escucharla a usted y de pensar que lo estoy haciendo, que lo estaba haciendo, yo sola me reí aquí. Wow, estos diplomados, los anteriores, yo digo, si los hubiese recibido antes, ¿cuántos líos me hubiese ayudado con mis hijos? Y ahora, si yo hubiese sabido esto, wow, ¿cuánto me hubiese ahorrado yo? Pero veamos, ese es un comentario. Gracias, de verdad, gracias, me ayuda mucho. Siento que mi cara es una excepción, no siempre ando así. ¿Qué tan bueno es? Yo siento que a mí me funciona, Tecris.
yo muchas veces no me siento bien, pero si la persona que me pregunta, ¿cómo te sientes? No me va a ayudar o yo no siento confianza, yo digo, genial, chivo, y que yo me siento bien. Y yo digo, al decirlo, lo termino sintiendo. Entonces, yo, ¿qué tan, o sea, porque lo tengo que decir? Yo no le voy a expresar o sea, no voy a decir cómo me siento si la persona no es de mi confianza o yo sé que no me va a ayudar. Entonces, decir que estoy bien, yo siempre lo digo, que estoy bien y no siempre lo estoy. ¿Qué positivo es? Y dos, dicen que cuando uno se siente mal no debe de estar sola porque la soledad no es buena compañía. A mí me gusta estar sola en esos momentos en que me siento mal, porque es un momento en que yo puedo llorar y no es que me dé pena llorar. Si yo estoy con la persona indicada y le estoy hablando, sí me quebranto, pero de preferencia me gusta estar sola. Y siempre me dicen, la soledad no es buena compañía, que las penas compartidas, pero si a mí me gusta estar sola, eso es positivo también, ¿sí o no? Gracias. Vale, gracias María Julia por tu participación. Lo primero que quiero decirte es que comprendo perfectamente lo del ceño fruncido involuntario. De hecho, yo desde pequeña fui miope y eso hace que uno agudice más la vista y eso hace que se me arrugue aquí. De hecho, como les digo, yo aquí ya tengo líneas de expresión, pero yo sé que están allí, pero eso es diferente a cuando ando contraída de forma involuntaria por alguna situación estresante. Entonces, la invitación básica es a ser conscientes de nuestro rostro, que pocas veces pensamos en él o en los músculos de la cara, etc. Eso es un tips, o un tip, no, la primera parte de tu pregunta. La otra, ¿a quién le puedo decir si estoy bien o no? A la persona que me genere confianza. Y no solamente que me genere confianza, sino que yo sepa que cuenta con ciertas herramientas o por lo menos con cierta empatía para poder escuchar. A la persona también que le interesa, porque a veces tenemos esa fórmula de cortesía. Ay, ¿cómo estás? Pero no es porque te importe, es porque es parte de salud. Buenos días, ¿cómo estás? Y de hecho, yo lo hago a veces adrede con algunas personas. Los que me conocen saben que soy un poquito traviesa en algunas cosas. Entonces, a veces la gente me pregunta, ¿cómo estás? Yo sé que no le importa, pero le empiezo a contar, oye, estoy mal por esto y aquello, y uno de inmediato ve cómo pierde la mirada de la gente, cómo se va en su pensamiento a pensar otra cosa, porque lo que yo le estoy diciendo absolutamente no le importa. Háganlo por prueba para que ustedes vean. Entonces, ¿a quién se lo tengo que decir? A la persona en la que yo sé que puede generarme a veces ni siquiera es un consejo específico, sino que tiene el interés de escucharte. Y cuando ya somos escuchados, ya eso es un primer paso para el bienestar. Si no, revisen la gente que arrastra con situaciones traumáticas de muchos años y te van a decir, yo tenía esto y en 30 años no le había contado a nadie. Entonces uno dice, claro, por eso es que te dio úlceras, por eso es que te dio esto, etc. Pero bueno, no vamos a ahondar tampoco en eso en este momento. Lo otro es respecto a la soledad. Yo creo que es sano y es saludable siempre que tú te sientas cómoda en ese ambiente. Hay personas que efectivamente amamos la soledad, nos sentimos bien y sabemos cómo gestionarla. Y hay personas que no entienden eso y que creen que siempre tenemos que estar acompañados, pero no es verdad. Entonces, de acuerdo a cada caso, a cada situación y a cada momento. A ver, vamos a darle paso a, creo que, bueno, María Cristina, que no había podido abrir su micrófono hace un ratito, ¿sí? Tampoco puedes, María. Bueno, mientras descubres cómo vemos qué pasa, a ver si José Díaz quiere abrir su micrófono y preguntarnos o decirnos. Buen día, José. Tienes el Ya micrófono estoy. apagado. Ya me dieron acceso, porque no depende de mí, sino que me den acceso. Ah, gracias. Sí. Ok, Bueno, entonces José, espéranos un ratito, por favor, y escuchamos a María Cristina. Adelante, ok. María. Sí, dos preguntas breves. La primera es respecto al caso de la depresión, que está bien, es muy recurrente en estos tiempos, pero desde antes de la pandemia yo he notado mucha depresión, sobre todo en los jóvenes, porque siempre ellos, una cosa muy común que he visto es que no encuentran el propósito de su vida, aún siendo cristianos, ¿ah?
y eso los lleva a unas depresiones, pero bien profundas, ¿no? Y que se hacen crónicas y a veces inclusive terminan medicados. Yo digo, cuando hay un caso así, y bueno, y siguen buscando, obviamente, su propósito, ya ni siquiera su carrera ya no les gustó de repente y no saben qué hacer con su vida, ¿no? Y digo, cuando hay esos casos, nosotras que no somos, digamos, profesionales en el tema de la salud mental, pero sí tratamos de prepararnos para servir mejor al Señor en nuestro prójimo, ¿cómo podemos ayudar en esa primera etapa? Porque yo creo que de todas maneras hay que derivarlo al final a un profesional, ¿no? De la salud. Y número dos, también en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, estoy hablando de los jóvenes hoy día, de que tienen todas las posibilidades para salir adelante y que de pronto tiran todo por la borda, ¿no? Su carrera profesional y empiezan a tener una vida desordenada, todo el apoyo que han tenido de sus padres, por decirlo así, y no entran en razón, ¿no? Entonces ahí no sé si solamente es una, ¿qué podemos hacer nosotros como un primer paso con esos jóvenes? O simplemente es, digamos, en este caso, orar mucho para que vuelvan en sí. Y esas dos preguntas tenía, ¿no? Gracias, Tecris. Gracias, María, y gracias por tus preguntas. No pretendo para nada tener todas las respuestas absolutas, solo te voy a dar mis percepciones. Por ejemplo, en el tema de los jóvenes. Con el tema de la depresión, creo que lo dijimos en la primera clase, pero si no lo voy a volver a decir acá, y tiene que ver con el hecho de que la depresión es una patología multicausal. Son muchas cosas que están en juego, hablando de la integralidad del ser, y que nos pueden llevar a un tema de depresión. Vuelvo a reiterar, la depresión no es una tristeza. Si se me murió un familiar y yo estoy triste, no necesariamente estoy deprimida. La depresión tiene que ver con cuando ya no puedo hacer mis hábitos rutinarios, mi funcionamiento cotidiano. Y a veces eso tiene que ver con químicas del cuerpo, tiene que ver con que nos falta o tenemos fuera de nivel ciertas sustancias, o tiene que ver con alguna situación que hay que revisar. O sea, son muchas, muchas cosas. Así que efectivamente, incluso fíjense, a veces el tema depresión se trata con antidepresivos, no todas las depresiones y no todos los casos, pero a veces se necesitan medicamentos para que el paciente se estabilice y luego poder darle la atención requerida. Yo no soy psiquiatra, yo no medico, solo les estoy comentando cosas que pueden pasar. Y es importantísimo eso de derivar. Incluso a veces, si somos consejeros, podemos derivar, pero no soltar el caso del todo, porque puede ser que el psiquiatra donde derivamos, pues no sea cristiano o X, y yo me quedo haciendo el acompañamiento espiritual y emocional a la persona, mientras el psiquiatra hace su función o cumple sus roles. Esto es cuando hacemos un abordaje multidisciplinario. Entonces, no se sientan mal por el hecho de derivar, al contrario, eso es muy responsable, porque es dejar al paciente en las manos especializadas. A ver, como si alguien se cayó y se rompió un hueso. O sea, yo puedo atenderle y ayudarle, pero yo no soy traumatólogo, yo no le voy a operar ni le voy a poner yeso. Entonces, yo le puedo acompañar en su estado de ánimo, le puedo ayudar en cosas, pero yo no me puedo meter donde no estoy capacitada para ello. El tema de los jóvenes, de la falta de propósito y qué sé yo creo que los casos son todos individuales y diferentes. Y algo sí les digo, he estado yo revisando temas de los jóvenes últimamente y esta juventud, o sea, estas generaciones de ahorita son totalmente distintas, tienen otros intereses, otras prioridades y otras causas también que los pueden deprimir o desmotivar, diferentes a mi generación y a cualquier otra. Entonces, la invitación de mi parte sería a conocerlos y escucharlos. Solo escuchando podemos entender qué es lo que hay de fondo y cuál sería la mejor forma de ayudar. A ver, dos preguntitas más porque se nos va a ir, de hecho ya se nos está yendo el tiempo. A ver, José, adelante. Bienvenido, buen día. Bien, gracias, muchas gracias. Adelante. Yo quería decir algo respecto para nuestra hermana Teresilda. Conmueve sinceramente sus lágrimas, ¿no? Pero hay que recordarle que cuando nosotros nos encontramos en esa situación, es la palabra del Señor la que realmente nos va a limpiar, es la que nos va a dar ese bálsamo que necesitamos en nuestra alma, ¿no? En la semana pasada nos habló la hermana del Salmo 147.3, que lo tengo acá.
Dios restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Hermana, vayamos a la palabra del Señor. Él es el que va a cubrir nuestras heridas y el que nos va, y el que va nuestro corazón quebrantado lo va a levantar. Y recordemos que nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que vivir y tenemos que comportarnos de esa manera. Y una de las cosas muy buenas que nos dice acá la palabra de Dios, a mí me ayuda mucho, es cuando nosotros nos vamos a Filipenses, se lo voy a leer rápidamente, nos vamos a Filipenses 4:8, y nos dice acá, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca. Eso nos ayuda a renovar nuestra mente. Porque cuando estamos nosotros depresivos, con acongoja, nuestra mente está bloqueada. Pero ¿quién es eso verdadero, respetable, lo justo, lo puro, lo amable? Es Cristo. Entonces, si pensamos en Él, todo lo que Él hizo en la cruz por nosotros, hermano, eso nos va a renovar nuestra mente. Porque ese ser un hijo de Dios es cuando renovamos nuestra mente y todo lo de atrás ya quedó atrás. Somos hijos nuevos nosotros. Recuerda, hermano, el Señor venda nuestras heridas y que sea una realidad en tu vida también Filipenses 4:8. Solamente eso, hermano. Gracias, mi hermano. Muy amable por sus palabras. Seguro la hermana Teresila también la sabe apreciar. Se nos ya terminó el tiempo de preguntas hace rato. Las dos personas que quedan con la mano levantada, les invito a escribir en el foro. Con todo gusto les respondo también por allí. Y vamos entonces a continuar con la presentación. Voy a volver a compartir pantalla con ustedes para que podamos entonces avanzar un poco. Nos quedamos en el hecho de que todo se influye y que somos cuerpo, alma y espíritu, y depende de cada caso y de cada situación, es de donde vamos a hacer el abordaje. Puede ser que si la persona está en condición, el abordaje sea desde lo espiritual, pero hay momentos en que no, hay momentos en que la persona no puede con eso y podemos abordar desde lo almático, es decir, desde la mente, desde hacerle razonar o desde ayudarle a gestionar sus emociones. Y hay momentos en que tampoco por allí podemos y gestionamos o hacemos intervención desde cosas físicas sencillas, como lo que decíamos del cuerpo, de ducharse, de establecer rutinas, etcétera. Vuelvo a decir, de hecho es que me gustó tanto esa frase que creo que la voy a poner en mi cuarto. Cuando solo tenemos un martillo, creemos que todos los problemas son clavos. Entonces, la invitación es a incorporar cada vez más y más herramientas para que podamos hacer un abordaje de forma más integral. Ok, ahora esto no avanza. Pasó la presentación que no avanza. Pero bueno, la lámina que viene, esta, gracias a Dios. ¿Cuáles de estas áreas son afectadas por el trauma? Creo que ya podemos todos llegar a la conclusión de que todas las áreas son afectadas por el trauma o pueden serlo, indistintamente del tipo de trauma que sea. Con el permiso de la hermana Tere, ella nos hablaba de un accidente y hablaba también de lo que siente a nivel emocional. Un accidente es algo físico, lo que siente lo siente a nivel emocional, incluso a nivel espiritual. Porque el trauma, pensando en que fue un accidente de tránsito, no lo sé y no le vamos a preguntar ahorita. Pero si aparte incluimos el tema, por ejemplo, del proceso de duelo que está atravesando por la pérdida de su esposo, algo que afecta sus emociones y desde sus emociones se ve afectado su cuerpo y su espíritu. Entonces, fíjense qué importante es que seamos responsables con la atención que brindamos a cada persona. Y la primera cosa que necesitamos para ser buenos consejeros es escuchar, no suponer, escuchar. Yo no puedo suponer lo que la persona necesita o está pasando o sintiendo. Yo necesito escuchar. Y esa es una de las cosas más complicadas de nuestra vida. Perdón. ¿Qué pasa entonces con nuestro cuerpo, que también se llama soma? Cuando
hemos atravesado una situación traumática. Pueden aparecer episodios de desconexión con el cuerpo, donde la persona siente que su cuerpo no es suyo, o que no siente, o sea, este tipo de cosas que si los escuchamos a la ligera, podemos pensar, uy, está endemoniado, tiene una X, pero a veces, por ejemplo, en personas víctimas de violación, por ejemplo, la persona siente una profunda desconexión con su cuerpo. Su cuerpo le parece algo distante, aparte, ajeno, y que termina o que puede pasar que lo descuide o que empiece a usarlo de forma inadecuada, etc. Esto es producto de una situación, o puede ser producto de una situación traumática. La anestesia de las sensaciones. Eso tiene que ver con cuando algunos de mis sentidos se ven mermados en su capacidad y no siento, hay cosas que al final no siento, como los niños, por ejemplo, que han crecido en hogares con maltrato físico y que llega un momento en que se involucran en cualquier pelea callejera y le rompen los dientes, la boca, y es como que no lo sintieran. Y es que, claro, desde pequeños, con los maltratos en su hogar, se fueron anestesiando sus sensaciones. Una situación traumática incluso nos puede generar dolor físico, y cualquier persona que haya pasado por una situación de duelo por pérdida de algún ser querido sabe que ese dolor llega un momento en que uno lo siente a nivel físico. Uno siente que le duele el pecho, el estómago, uno no puede explicar bien dónde le duele, pero sabe que el dolor no solo es emocional, sino que aún el cuerpo lo siente. Puede experimentar sudoración sin causa aparente, temblores, reacciones cutáneas como alergias, como manchas que aparecen de pronto en la piel sin mayor explicación. Otra vez, no estoy diciendo que toda mancha sea producto de un trauma. Estoy diciendo que a veces algunas situaciones traumáticas pudieran generar este tipo de reacción. Desarrollo de diversas enfermedades psicosomáticas. Y las enfermedades psicosomáticas son esas que no tienen causa física comprobable y se llega a la conclusión de que es alguna situación emocional que se está expresando en el cuerpo. Por ahí hay una frase muy común que dice que el cuerpo grita lo que nuestra boca calla. Y eso seguramente, si no lo han visto, lo van a ver en cualquier momento en casos o en personas que acudan a su servicio. El hecho de la salud física de la persona, cómo se ve mermada seriamente por situaciones mentales, por situaciones emocionales. Incluso cada vez más la ciencia médica echa mano a esta explicación para casos tan complejos como un cáncer, estos casos de alergias múltiples, estos casos de problemas en el sistema digestivo, hipertensión, cualquiera de esas cosas. Otra vez, no digo que todas esas enfermedades, o sea, que en todos los casos tenga esta causa, pero cuando no hay causa o explicación conocida, por lo general, uno puede revisar el historial o la vida del paciente, va a encontrar situaciones complejas que se desarrollan o que se derivan en enfermedades. Y la autoagresión. Esa autoagresión, creo que la más quizás escandalosa para nosotros, tiene que ver con los adolescentes cuando se autolesionan, que se cortan, etc. Digo los adolescentes, también hay ciertos adultos que lo hacen, pero mayormente pasan los adolescentes. Y a nosotros nos escandaliza esto, pero no es la autoagresión. Cuando tenemos una relación inadecuada con la comida, por ejemplo, eso también es una autoagresión. Cuando tenemos una relación inadecuada con nuestras horas de descanso, que no dormimos, y le podemos poner el nombre que queramos, porque saben que los cristianos somos expertos en ponerle nombres poéticos a las cosas. Entonces, no, tengo no sé cuántas semanas sin dormir y estoy buscando del Señor y estoy estudiando y no sé qué. Ajá, ¿seguro que es eso? O no hay por ahí alguna cosa que te esté perturbando y que realmente no te deja dormir. No voy a entrar aquí en juicios de nada, pero por eso, la integralidad del ser. Revisemos y recordemos siempre eso. Entonces,
Nuestro cuerpo se ve afectado con estas y más cosas, porque no sé si han visto a estas personas que de pronto reciben una noticia terrible y vomitan, literalmente. Entonces, eso es una de las evidencias de nuestro cuerpo reaccionando a situaciones emocionales. ¿Qué pasa o qué cosas pueden pasar con nuestra psique, con nuestra alma? Vuelvo a recordarles, todo lo que les estoy diciendo son solo tips. Por favor, busquen, investiguen y amplíen su información. A nivel de razón, de razonamiento, se afecta nuestro pensamiento, la forma de razonar, la capacidad para establecer relaciones con ideas o conceptos, obtener conclusiones, la forma en que tomamos decisiones, la forma en que analizamos situaciones. Eso se ve afectado por una situación traumática o se puede ver. El tema del afecto es sumamente esencial e importante, porque el afecto, que así como está explicado allí, es el cariño, es la disposición asociada con el amor, eso se ve afectado. Hay un término en psicología que se llama aplanamiento afectivo y tiene que ver con este tipo de personas con personas que por cierta razón, por cualquier causa, es como que fueran incapaces de expresar o de sentir afecto. Podemos ponerle nombres evangélicos y podemos decir que es que tienen el corazón de piedra, que etcétera. Podemos pensar cualquier cosa y posiblemente, pero también nos corresponde revisar si acaso ha pasado algo en su vida que le ha llevado a esa situación. Una persona que tiene incapacidad para recibir y dar afecto, obviamente ve afectadas sus relaciones interpersonales. Y una persona carente de relaciones interpersonales tiene afectación en su propia relación o en la relación consigo mismo. Y bueno, más adelante les digo otro poquito. La imaginación, ese proceso creativo que tiene que ver con cómo resolver problemas, cómo usar recursos, etcétera, también se ve afectada. A veces las personas están metidas en situaciones traumáticas y no ven cómo puedan salir de allí. Y uno que está afuera, uno dice, pero es sencillo, haz esto o aquello. Pero es que realmente la persona está incapacitada para ver esas salidas o esas opciones. Por eso la persona necesita acompañamiento. Entonces, en el alma, que están estas áreas, pero también está el pensamiento. En el alma también están nuestras creencias, por ejemplo. Y la creencia no se refiere solamente a las creencias religiosas, sino lo que yo crea, por ejemplo, que significa ser mujer. Mi concepto de lo que es ser mujer va a estar mediado por situaciones que viví durante mi infancia. Entonces, de acuerdo al hogar y a donde sea que yo haya crecido, yo de pronto puedo pensar que ser mujer significa estar siempre a disposición de un hombre a pesar del maltrato, de las vejaciones, etcétera, y criar hijos y entregarle todo a mis hijos a pesar del maltrato recibido por mis hijos, etcétera. O al contrario, yo puedo haber tenido un modelaje diferente y yo puedo entender que una mujer es un ser capaz, independiente, hijo de Dios también, hija de Dios, con el mismo potencial, etcétera. Pero la creencia que yo tengo de lo que es ser mujer está mediada por situaciones que he vivido. La creencia que yo tenga de lo que es el matrimonio, la creencia que yo tengo de lo que son los hombres, el clásico trillado, todos los hombres son iguales. Y por ahí hay un meme que dice, no, no es que todos son iguales, es que tú escoges mal. Entonces, no todos son iguales, no todos piensan igual, pero en la experiencia de vida o traumática de esa persona, esa es la creencia que tiene. Por eso, para nosotros cuando hacemos acompañamiento, es importante revisar las creencias que la persona pueda tener de sí misma, del matrimonio, de la sociedad, de las carreras universitarias, de cualquier cosa que atañe y que nos ayude a que la persona pueda salir de la situación en la que se encuentra. El tema de la conciencia, que también está en nuestra alma, tiene que ver con lo que creemos de nosotros mismos, con estar conscientes no solo de mí como ser
pensante y como ser humano, sino lo que decíamos, la conciencia de mi cuerpo, la conciencia de mi rostro, de mi cara, etc. Todo eso se puede ver afectado por situaciones traumáticas. La memoria. Allí dice que la memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Algunas teorías afirman que surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas, no sé qué, perfecto. La memoria es una de las cosas que con mayor frecuencia se puede ver afectada en una situación traumática. Y eso lo podemos evidenciar cuando nos encontramos a personas que le preguntamos y nos dicen, mira, yo entre mis 3 y mis 5 años no recuerdo absolutamente nada. No estoy diciendo que toda persona que expresa esto es porque tiene un trauma o porque le pasó algo en esa etapa, pero llama la atención que puedas tener recuerdos de cuando tenías 2 o 3 años y que luego de los 4 no tengas ningún recuerdo y después a los 6, 7 sí tengas. Ese vacío es interesante revisar qué cosas pudieron haber por allí. El clásico que es más normal para todos, hablaba en estos días en otro espacio, el tema de que todos decimos, no, si mi infancia fue una maravilla, yo fui tan feliz en la infancia, hasta que uno le empieza a preguntar y se da cuenta, o sea, ninguno de nosotros tuvo padres perfectos, porque no existen los padres perfectos. Así que todos, en algún momento, pudimos haber sufrido algo por parte de nuestros padres. Ausencia, abandono, una palabra que nos dolió, etc. Pero cuando mi cerebro entonces recuerda, es como que, eso se llama de hecho mecanismo de defensa, es cuando el cerebro, para protegerme del dolor emocional que me causa, yo entonces digo, no, sí, y es inconsciente. Yo siempre, o sea, la gente dice, mi infancia fue feliz, o cuando dice, mi padre fue maravilloso, y uno le pregunta y sigue andando, no, es que ya él murió y tal, perfecto. Fue maravilloso, entonces sí, mira, a pesar de que él llegaba borracho los fines de semana, pero a nosotros nunca nos faltó nada. No, él no estuvo, él se fue, pero qué sé yo, me llamaba una vez al mes, y cosas así que uno empieza a entender que no fue maravilloso, que tuvo sus situaciones como toda persona. Entonces, la memoria se inventa o sea, la mente se inventa esas maneras en que nos protege de ese dolor emocional. Y el típico que no queremos hablar de lo que pasó porque creemos que si no hablamos de eso es mejor y así eso se resuelve solo. Y no hay ninguna situación a nivel de situaciones traumáticas que se resuelvan solas. Necesitamos siempre revisar, purgar, desmenuzar, reinterpretar, etcétera, para poder superar las cosas. Así que eso de que, sí, lo del pasado ya pasó, sí, ya pasó, pero si todavía te está afectando, no ha pasado. Si todavía no puedes hablar de eso sin llorar, si todavía tienes temas de los que no hablas, es porque no ha pasado. Entonces, no es fingir que no pasó, es revisar con la ayuda de Dios y de las herramientas específicas para poder reinterpretar, sanar, etcétera. Y ahí sí, ya una vez que hablas de eso sin dolor y que más bien puedes ayudar a otros a partir de tus experiencias, ahí sí podemos decir que ya pasó. ¿Qué pasa con nuestro espíritu en una situación traumática o después de una situación traumática? Se afecta, como les decía, con el círculo, se afecta nuestra voluntad, nuestra capacidad de tomar decisiones acertadas, nuestro libre albedrío. Se afecta la relación que tenemos con nosotros mismos. Y allí tomo un poquito lo de lo que me decía, creo que era María Julia, el hecho de la soledad. A veces hay personas que no soportan la soledad porque no soportan estar solos consigo mismos. Y eso debe tener un origen, tiene una razón de ser y hay un porqué. Entonces, eso es sumamente importante y por eso nosotros tenemos que escuchar. Se afecta nuestra relación con los otros. La capacidad de relacionarme, de establecer vínculos. Esa gente que dice, yo no tengo amigos ni los necesito. Eso no es verdad. Lo que pasa es que no sabes hacer amigos. Lo que pasa es que no sabes el valor que tiene la otra persona y no conoces el valor de la amistad, que el mismo Jesús nos modeló eso. Entonces, a veces nos escudamos en eso, o el típico, a mí no me gusta la gente. No es que no te guste la gente, es que quizás has tenido gente inadecuada a lo largo de tu vida. Pero la gente, ¿qué es la gente? La gente es la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo no te va a gustar la gente?
Que hay gente impertinente e insoportable, sí, pero no es la gente en general. Y una cosa importantísima es que el trauma puede afectar nuestra relación con Dios. Entonces, a veces estamos tratando de que la persona tenga una vida espiritual, desarrolle una vida espiritual, pero resulta que hay situaciones que le impiden hacer eso. Por eso es tan importante que podamos vincular la oración con escuchar y permitir que la persona se exprese. Miren, hay una cosa que aprendemos cuando hacemos la capacitación de Trauma Healing, los que son acá facilitadores lo saben, y es la relación directa que se genera entre la imagen que yo tengo de Dios derivada de la imagen que dejó mi papá en mi cabeza o en mi ser. Si mi padre fue un golpeador, un maltratador, yo entonces inconscientemente puedo pensar que Dios es igual que mi papá y que está siempre allí con un palo de escoba detrás de la puerta esperando que yo me equivoque. Si mi papá fue alguien que me abandonó y se fue y más nunca supe de él, yo voy a vivir una vida espiritual en zozobra y en ansiedad pensando que cualquier cosa que yo haga, Dios me va a abandonar también. Y así pudiésemos hablar mucho más extenso de este tema de cómo la imagen de mi padre afecta mi relación con Dios. Pero les dejo para que comenten también en el foro, para que investiguen también por su cuenta y estoy a la orden para conversar de esto que es fundamental y apasionante. Así que, como ya se me fue la hora, vamos a unas últimas preguntas para, si es que hubiese preguntas, comentarios o alguna cosa, para que podamos ya cerrar entonces el tema del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver, Rosario, adelante, bienvenida. Ok, buenas tardes ya por aquí. Gracias, está increíble la clase de hoy. Yo tengo una pregunta. Hicimos una actividad con los niños la semana pasada en la escuela dominical y dijimos, como era el principio de año, dijimos que ellos pongan sus miedos, ¿no? Aquellos lo que le tenían miedo y todo, porque íbamos a dedicarnos a orar para que esos miedos se fueran este año, ¿no? Y también los sueños de solo para este año. Entonces ellos tienen mucho miedo a la muerte, ¿no? No han perdido ningún familiar en este caso cercano, ¿no? O sea, el papá y la mamá lo tienen, pero pues han escuchado, ¿no? De pérdidas afuera. Y los sueños es obviamente que sus padres estén con ellos siempre y demás. Hemos tenido pérdidas de padres, ¿no? Algunos niños han perdido a sus papás, pero no estaban ese día que hicimos la pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo se ayudarían los niños al escuchar esto y al tener estos miedos? ¿Sería considerado como trauma? ¿O cómo se podría tratar ahí esa área, hablando de niños desde los 6 años a los 10, más o menos así? Eso nos gustaría saber porque necesitamos ayuda. Ok, gracias, Rosario, por la pregunta. Déjame entender algo para poder responderte mejor. La pregunta es si se consideraría trauma la pérdida de los padres o los miedos que ellos tienen. A ver, alguien que me ayude, por favor, con el audio de Rosario. Bueno, mientras abren el audio de Rosario, quiero acotar el hecho de que para los niños hay situaciones que para el adulto pueden ser cotidianas y normales y para el niño pueden ser experiencias traumáticas. Pueden afectar, y de hecho, las situaciones traumáticas afectan al niño a lo largo de la vida. Para un niño hay cosas que para nosotros pueden parecer sencillas, pero para el niño puede marcarle. Y lo contrario también ocurre. Los niños tienen como unos recursos emocionales por allí bien importantes y hay cosas que nosotros podemos pensar que para ellos son sumamente difíciles,
pero resulta que ellos lo elaboran y lo gestionan mejor que un adulto. Ronald, no sé si estás por allí, que me puedas ayudar con el audio de Rosario, por favor. Ahora sí. Sí, gracias. Ya. No, ellos no han perdido. Bueno, tenemos otro caso, pero ese caso no estaba ahí ese domingo, ¿no? Que sí, que perdió a la mamá. O sea, perdió a la mamá, ¿no? En esto por el coronavirus perdió a la mamá. Ese caso no estaba ahí. Pero los niños que estaban ahí tienen sus papás con ellos, pero tenían miedo, tenían temor. Incluso mis hijos, porque yo tuve una crisis, que ellos pues me vieron en la crisis de un dolor que me vino súper fuerte, y claro, me tuvieron que llevar al hospital y obviamente ellos tuvieron como el temor, ¿será que mi mamá va a regresar? Y todo, no es que hemos tenido la pérdida, pero como que hay eso, ¿no? En ellos, un sentimiento que no, y es como que, ¿qué va a pasar, no? Por ejemplo, ¿dónde vas? Entonces mis hijos están, ¿y a dónde vas? ¿Y qué te duele? No puedo hacer ni la cara así como que un poquito a veces dolor de cabeza, porque estás bien, o sea, entonces eso quisiéramos nosotros como ayudar, ¿no? No sabemos cómo tratar, cómo hacer, por eso le pregunto, si es considerado un trauma, aunque ellos no lo hayan pasado directamente la pérdida, pero hemos escuchado de muchas pérdidas, ¿no? Familiares y demás en ese tiempo. Claro, fíjate, es muy buenísima tu pregunta, de verdad, porque el hecho de que pasen los chicos por una situación complicada, compleja, que les genere angustia, no necesariamente implica que eso les va a dejar un trauma. Todos, la vida, decíamos en la clase anterior, la vida está llena de picos hacia arriba, hacia abajo, unos más largos, unos más cortos. Y los niños necesitan también ser expuestos y pasar por esas situaciones, porque eso es lo que le va a dar resiliencia, eso le va a dar capacidad de afrontamiento, gestión de la frustración, etc. Estas corrientes o estas cosas ahora de que no, al niño hay que como que protegerlo y decirle que nada está pasando, que todo está bien, y como tratar de meter al niño en una burbuja para que nada les ocurra. Primero, no tiene sentido, porque el niño siempre se da cuenta, aunque usted no le diga, siempre se da cuenta de que algo está pasando. Segundo, el tratar de protegerlos tanto de eso le evita que desarrollen habilidades para luego enfrentar la vida adulta. Entonces, el hecho de que un niño pase por una situación de tristeza, una situación de angustia, una situación de agobio, no implica necesariamente que eso genera un trauma. Para decirlo coloquialmente, esas cosas están como curtiéndoles la piel, como ayudándoles a desarrollar y a gestionar cosas. Es distinto a una situación traumática que les afecte el funcionamiento. Si atraviesan por una situación y de pronto ya dejan de dormir, de pronto dejan de jugar, que es una de las evidencias de que el niño está sano, su necesidad y su disposición al juego. Si se alteran sus rutinas cotidianas, si el niño se torna encerrado en sí mismo, etcétera, ahí ya es otra cosa. Ahí sí tenemos que revisar y ver qué pudiese estarlos afectando. Pero el hecho de que pasen por situaciones cotidianas y normales, por ejemplo, el clásico que de los padres, se murió la mascota y no le dicen que se murió, sino que no, es que se fue al cielo, o porque se fue de viaje y no volvió la mascota. Esas cosas que se inventan los padres. Entonces, mira, de acuerdo a las edades, los niños necesitan pasar por esas cosas y gestionarlo, aprender a gestionarlo. Entonces, claro, sí tocaría investigar y revisar bien cada caso y cada situación. Bien, ¿alguna otra pregunta, inquietud, comentario? Igual les recuerdo entonces que en la plataforma está el foro, el espacio del foro, para que ustedes puedan expresarse allí, escribir, disentir, aportar, preguntar, lo que necesiten, porque para eso es el espacio. ¿Alguien tiene alguna otra cosa, comentario, inquietud? ¿O estamos todos bien? Tenemos todos ganas de, no sé, desayunar o cenar de acuerdo al horario de cada país. Si estamos entonces listos por hoy, les invito a que
ingresen en la plataforma, usen allí los recursos que están disponibles para ustedes, pero sobre todo a que no crean todo lo que yo digo, sino que vayan, investiguen, amplíen la información para que puedan ir construyendo su cuerpo de conocimiento. Y espero que con cada herramienta y con cada nueva información, Dios le permita mejorar y ampliar su capacidad de servicio a las personas que acuden a ustedes. ¿Listo? Bueno, entonces creo que por el día de hoy, por allí me pareció haber visto a Leticia conectada. Leti, ¿estás por allí? Gracias, Claudio, por tu comentario en el chat. A ver, Eliana, perdón. Adelante en los últimos minutitos. Sí, buenos días. Me queda como una inquietud, como usted dice. Se nos enseña que, digamos, cuando nosotros nacemos con pecado espiritual y el espíritu nuestro está como que muerto porque digamos, se activa cuando recibimos a Jesús. Pero usted pone en el espíritu la voluntad y entiendo que nacemos también con ese libre albedrío. Entonces, si cuando nacemos espiritualmente recién se activara la voluntad como tal, de acuerdo a que es el área en donde la ubica, ¿cómo entenderíamos esa, digamos, esa dualidad o esa forma de entender, ¿no? Entre lo que sabemos conforme a la palabra y vivenciamos también, ¿no? Porque sabemos que la voluntad de alguna manera, de repente no tenemos un buen uso del libre albedrío, pero sí lo tenemos desde que nacemos. Ok, gracias por tu pregunta. Estamos allí en un terreno límite con el tema teológico y las otras áreas, pero efectivamente desde que nacemos tenemos voluntad. Los niños, a medida que van creciendo, van ejercitando su voluntad. A veces a pesar de los padres, porque a veces hay padres que no dejan que los niños, ¿cómo se llama? Ejerzan o sí, ejerciten su voluntad. Con el tema espiritual, yo creo que la afectación está en tomar las decisiones correctas. Y eso, el hecho de el pecado como tal en el niño o la intencionalidad va creciendo a medida que crece en edad. Hay niños pequeñitos en ciertas etapas que de pronto deciden, qué sé yo, abrir la puerta de una escalera y se caen, y es porque todavía no tienen la conciencia desarrollada. A medida que la conciencia y el conocimiento de sí mismo y del entorno se va desarrollando, su voluntad se va también fortaleciendo. Esto es diferente, o este es otro, no es que es otro tipo de voluntad, sino que digamos que ahí juega también la supervivencia y otras cosas instintivas en el ser humano. Ahora, el hecho de tomar decisiones que nos lleven abiertamente a pecar, a faltarle a Dios, a faltarle a las otras personas, esto ya requiere de una edad necesaria y un nivel de conciencia necesario para que el niño esté tomando decisiones adrede, por así decirlo, de forma intencional. Y a lo que yo me refiero con el tema, o a lo que estamos hablando aquí con el tema de la voluntad, es que una persona que ha experimentado situaciones traumáticas puede tener repercusiones en su voluntad, en esa capacidad de tomar decisiones. Aquí ni siquiera hemos entrado en temas de pecado o no pecado, sino, no sé, un ejemplo muy cotidiano. Las mujeres que de pronto están en una situación de maltrato doméstico y nosotros desde afuera, sin revisar nada, decimos, bueno, pero que lo deje, ¿qué hace allí todavía? O es que es masoquista. Espérate, vamos a revisar qué es lo que hay en la historia de la persona y a ver si tiene o no sanas para sí mismo. No sé si respondí a la pregunta, y si no, en el foro con todo gusto podemos hablar un poquito más.
Jenny, creo que ya se me terminó el tiempo. Te invito a que por favor vayas al foro, porque sí, ya me toca entregar. Y creo que me recibe Leti, no sé si está por allí. Igual en el foro, con todo gusto les respondo, les comento lo que ustedes escriban.